Seguimos transmitiendo desde Palacio Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero, y agradezco a Sofía Otero, a Sofía Pacheco, Niño de Rivera, a Natalie Bravo y también a Jaime Orellana, que estén con nosotros vía Zoom, en esta ocasión hablando respecto al tema que está en el ámbito político, la disputa entre Arturo Saldívar y la ministra presidenta Norma Piña. Gracias a los cuatro por estar con nosotros. Sofía Otero, comenzamos contigo. ¿Cuál es tu análisis de este tema? Bueno, como sabemos, se está investigando, la denuncia es por corrupción, por hostigamiento de empleados, jueces, magistrados, y la cuestión aquí es que se acusa que presuntamente habría como esta injerencia, ¿no? Y entonces podría parecer descabellado, pero recordemos lo que dijo el presidente en febrero. Lo voy a citar textual. Dijo, todavía cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte había más recato. Luego habla del caso de Lozoya y dice que antes respetuosamente intervenían. Entonces, bueno, claramente hay razones por las cuales pues habría estas sospechas. Y se hace por una denuncia anónima, pero ya había una denuncia igual pública de Miguel Alfonso Mesa, de hecho, de Movimiento Ciudadano, que estuvo en esta mesa, me parece que la semana pasada. Entonces, pues ya habían nacido sospechas de muchos lados. Y finalmente, si no tiene nada que esconder, no pasa nada que se investigue. Jaime, adelante. Hola, ¿qué tal, Pedro? Interesante la invitación. A ver, es evidente que estamos ante un caso de, pues digamos, de persecución política. Se me hace muy sorprendente que justamente después de que Saldívar renunciara a su cargo para unirse y apoyar a la Cuarta Transformación, después de una denuncia anónima, pues se investiga en menos de 24 horas. Ya lo decía la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy, que eso jamás había pasado. Y yo siempre he dicho que soy un respetuoso de la división de poderes, pero llama bastante la atención las formas, y más cuando pues la Suprema Corte ha tenido, junto con la ministra Piña, ciertas acciones. Sofía Pacheco. Bueno, yo creo que es indefendible que Morena intente rescatar la figura del ministro Saldívar, de este ministro en retiro, cuando es evidente que ha incurrido en faltas a la ética más grave que un ministro presidente de la Suprema Corte pueda hacer. Era ministro y renuncia para apoyar activamente la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. O sea, ya ni siquiera es qué tan coludido estaba para corromper jueces o sentencias a su favor. Lo preocupante ahora es justamente que Saldívar se vuelve un cuadro activo dentro de la política, y si le quieren seguir dando más años de gobierno a Morena, pues esto es solamente una parte minúscula de lo que vamos a ver en el gobierno de Morena. Y como comentaba también Sofía, solamente hace falta ver la denuncia. Las personas que tuvieron acceso a esta denuncia demuestra claramente que es una tomografía del cáncer que vive el sistema judicial mexicano. Claro que pues Morena o el presidente López Obrador, cuando esto afecta a alguien de su círculo cercano, pues le resta importancia, y no es justo que se le reste esta relevancia y que se ataque sobre todo a la oposición diciendo que es parte de una guerra sucia, cuando él es el único que implementa esta guerra sucia en contra de sus opositores. No se vale tampoco que le llamen coordinación con otros órganos de poder cuando no es coordinación, es corrupción clara y flagrante. Entonces, creo que cuando tú tienes esa facultad de poder utilizar el poder sin contrapeso, sin que haya sistemas de fiscalización, pues claramente es fácil corromperse, como le ocurrió al ministro en retiro Saldívar. Natalie. Gracias, Pedro. Pues primero yo creo que es un caso sumamente ridículo el mencionar que es persecución política cuando estamos hablando del que fue el hombre más poderoso del Poder Judicial, porque él no solamente presidía la Suprema Corte, también presidía el Consejo de la Judicatura, que al final de cuentas es quien hace rendir cuentas al sistema judicial, a los jueces, a ministros, y que este ser tan poderoso en su momento esté ahora apoyando abiertamente como vocero de campaña a una candidata
A mí no me parece una persecución política, a mí me parece más bien, y además no es algo que no sepamos. Ya había salido el presidente antes, vimos un video hace algunas semanas diciendo que en efecto él hablaba con Saldívar directamente cuando había casos especiales en los que quería que interviniera o no. Dios mío, ¿dónde está la división de poderes cuando tienes a un presidente diciendo que directamente intervenía con esta persona que ahora dice ser vocero de la campaña? Entonces no es un tema de persecución política. Más bien, si no tiene nada que ocultar, como dice Sofía, pues está muy fácil que salga a exponer y que salga a decir que él no tiene o que no es válida la acusación. Y mira, Pedro, listo. ¿Cuál es el problema? Pues que yo creo que tiene cola muy larga que le pisen y no es algo nuevo. Yo creo que es evidente que el sistema judicial necesita una reforma muy profunda y que los casos de corrupción pues no son únicamente sobre este gobierno, han sido lamentablemente durante mucho tiempo mientras las personas están sufriendo directamente la falta de justicia en este país. Jaime, ¿quieres responder a lo que mencionó Sofía Pacheco, a lo que mencionó recientemente Natalie Bravo? Sí, a mí me gustaría resaltar, Pedro, los tiempos en los cuales llega esta supuesta denuncia. Estamos a mitad de campaña de una de las elecciones, no una de las elecciones, la elección más importante de la historia. Y bueno, se viene esta difamación en esta época, yo no creo que sea casualidad. Y señalar también que el exministro ya toma acciones legales respecto a este tema. Sofía Otero, ¿se está politizando el Poder Judicial? Bueno, definitivamente se están politizando estas denuncias porque vemos la respuesta inicial de Saldívar, es decir, que no está justificada esta investigación en su contra porque son denuncias anónimas. Luego sale a la luz que él abrió casos por cientos de denuncias anónimas y es entonces que su segunda respuesta es solicitar un juicio político contra Norma Piña, precisamente por presuntas inclinaciones partidistas. Entonces creo que esta denuncia de Arturo Saldívar deja muy claro que sí, en efecto, se está politizando. No creo que necesariamente sea lo mejor para el país y para el acceso a la justicia, pero es algo que está pasando. Finalmente, después de que se da a conocer todas estas acusaciones contra Saldívar, Morena responde y pide que se haga una investigación contra Xóchitl Gálvez, ¿no?, la candidata de la oposición. Entonces, pues nuevamente, como Saldívar, como Piña, como Xóchitl, si no tiene nada que esconder, esperemos que pues los procesos sucedan lo mejor posible y que se realicen las investigaciones. Jaime. No, pues yo creo que yo no tendría nada más que agregar, más que el tema que es una persecución política y pues también habrá que ver qué sale de la ministra Norma Piña. Y también te diría, yo estoy de acuerdo que si no tiene nada que esconder, pues saldrá al tema, pero al final del día, insisto, me sorprende bastante los hechos del tiempo de la campaña en el cual está siendo investigado este tema. Sofía Pacheco, ¿consideras que se está politizando el Poder Judicial? Totalmente. Yo creo que López Obrador está en un momento donde todo aquel circunstancia, evento que le reditúe popularidad, lo va a capitalizar. Y yo creo que en este ataque directamente otra vez al Poder Judicial, que le está poniendo nombre y apellido con Norma Piña, es un ataque porque la ministra es una mujer que merece todo nuestro reconocimiento porque está haciendo valer la ley, cosa que no le gusta al presidente, y le está haciendo valer a pesar de los abusos, de los tejes, los manejes y del modo que López Obrador siempre ha hecho. En vez de dotarle más recursos, lo está erosionando para al final centralizarlo en su gobierno y en su persona. Afortunadamente ahora con esta amenaza de juicio político, pues no va a contar con los suficientes votos que se necesita para que esto avance y es simplemente una estrategia de intimidación. Entonces aquí simplemente quien está violando la Constitución, la ley y además que está tratando de degradar todos los poderes en México de gobierno es López Obrador. Y como decía Natalie, ya hay una concesión de parte. ¿Qué más quieren? Pues que se investigue justamente. Natalie. Yo creo, Pedro, que absolutamente se está politizando este tema. Creo que el compañero de Morena la tiene muy difícil cuando realmente pues le toca defender lo indefendible. Y cuando tienen a un vocero de campaña que rompe totalmente con estos
principios que llama la Cuarta Transformación de honestidad, de no corrupción, de la prosperidad, de la austeridad republicana. Cuando tienes un ministro cobrando una pensión de más de 200,000 pesos, cuando tienes un ministro que habla ahora desde esta posición de su movimiento, del cambio. Cuando él llegó con Calderón, cuando él hasta hace unos meses supuestamente era una figura independiente que se representaba el Poder Judicial, y ahora como está buscando hueso, como viene la temporada en la que buscan hueso para justamente no ser perseguidos por todos los casos de corrupción que tenga detrás, pues ahora sí está muy, muy apegado con Morena. A mí me sorprende que los morenistas estén defendiendo a un personaje como él, que lo único que está logrando es echarse en contra al gremio que en algún momento presidió, con valores supuestamente que ahorita no cumple y que yo creo que es simplemente un reflejo de la pudredumbre que está adentro de Morena. Nos quedan 2 minutos solamente, en 30 segundos cada uno. Ya les preguntaría por último, ¿se necesita una reforma al Poder Judicial? Sofía Otero. Bueno, yo creo que todo es mejorable, ¿no? Cuando hablan de no tocar al INE, claro que se puede reformar el INE, claro que se puede reformar el Poder Judicial. La pregunta es cómo, y no creo que necesariamente eso signifique elegir a magistrados, a jueces por el voto popular. Jaime. Claro que se necesita una reforma al Poder Judicial. De hecho, la doctora Claudia Sheinbaum tiene una propuesta de reforma muy específica en este tema, y es que el pueblo decida a quién nos represente, que el pueblo tenga la facultad de elegir cuáles van a ser sus representantes, y bueno, pues esa es nuestra postura. Sofía Pacheco. Sí, definitivamente se necesita una reforma al sistema judicial. Creo que el hecho, por ejemplo, que viene en la denuncia y en las declaraciones de que el secretario general de la Judicatura iba él directamente a presionar a los ministros y operaba toda esta red de corrupción de la cual seguramente el presidente estaba enterado y formaba parte. Creo que no es posible, porque al final, si nosotros no tenemos un sistema judicial que opere, afecta muchas otras causas como el crimen organizado en un país como México. Es un derecho que tenemos nosotros, el acceso a la justicia, y entonces no se está viendo así. Y si este gobierno es el primero que dice que la corrupción se tiene que atacar, pues no se puede ser justamente juez y parte. Entonces, claro que se necesita hacer, simplemente creo que la manera ha sido totalmente la incorrecta. Natalie. Por supuesto que se necesita una reforma al Poder Judicial, Pedro, desde hace bastante tiempo que no se ha logrado. Y si la propuesta de Morena es que los ministros sean electos por voto, pues yo le diría a usted que está en casa viendo esto, si usted tiene algún caso o algún familiar que ha sido perseguido injustamente, que está en prisión preventiva oficiosa sin algún juicio, que lleva años en la cárcel, pues ojalá pueda ver lo que le está ofreciendo los que quieren darle continuidad a un proyecto totalmente fallido, porque mientras ellos están en cúpulas y gozando privilegios, la mayoría de los mexicanos está injustamente siendo encarcelada o enjuiciada o esperando que llegue una justicia que lamentablemente difícilmente va a llegar. Pues gracias a las 3, gracias también Jaime por habernos acompañado vía remota. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Pedro. Gracias. Buenas noches.